Por una vida mejor. Un encuentro para fortalecer el espíritu con el licenciado Manuel Flores. Esto es Por una vida mejor. Hola querida familia, qué lindo encontrarnos nuevamente para compartir un poquito de la palabra de Dios. Quiero contarte primeramente que hay mucha gente que está comunicando con nosotros a través de las redes sociales y te invito a que te puedas comunicar también y pedir el curso bíblico que es completamente gratuito, un seminario de autoayuda, de crecimiento espiritual, de fortaleza, para que puedas compartir junto con tu familia, con tus hijos, con la gente querida que tenés alrededor tuyo. Y es un estudio interactivo, ¿sí? de crecimiento, de autoayuda, de fortaleza. Es un curso que sin duda te va a hacer mucho bien. A mí me ayudó mucho, así que te invito a que lo puedas hacer. Es completamente gratis y tenés que pedirlo al 3755-526604. Muy bien, hoy quiero invitarte a buscar en la Biblia el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Dice así: al ver a la multitud, Jesús subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él empezó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Muy bien. Qué hermosa porción de la Sagrada Escritura. Usted sabe, este es el principio del famoso Sermón del Monte. En realidad es el único sermón que tenemos de Jesús completo. Él habrá predicado miles de sermones. 3 años. La gente se quedaba a escucharlo horas y horas. Dice la Biblia que en una ocasión él estaba predicando y la gente lo escuchó todo el día. Y cuando ya era tarde a la noche, la gente todavía seguía ahí para seguir escuchando sus palabras. ¿Cómo habrá sido escuchar a Jesús predicar? Sin embargo, acá tenemos el único sermón completo de Jesús. Y comienza de esta manera. Y termina con el capítulo 7, final del capítulo 7, principio del capítulo 8, dando la parábola de la casa sobre la roca. Su principio es interesante, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes? Cuando yo era chico trataba de entender esta palabra. La primera vez que recibí una Biblia tenía 10 años tendría 7, 8 años. Vinieron los Gedeones, ¿se acuerdan? Ese grupo de gente que repartía Biblias gratuitamente. La verdad que admiro a esa gente, hizo mucho bien. Todavía se pueden encontrar esas Biblias azules chiquitas que tienen desde el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios también incluidos. Verdaderamente esa fue mi primera Biblia y literalmente se desarmó en mis manos. La comí, la busqué, la leí hasta que la marqué por todos lados, hasta que un día pude tener una Biblia completa en mis manos. Pero saben, me apasionó esa palabra, la palabra de Dios. Y la primera vez que leí esto, cuando era pequeño, trataba de entender qué significaba ser pobre en espíritu. Porque, a la verdad, la palabra bienaventurado significa felices. Y yo era pobre, como muchos niños, como usted tal vez habrá sido cuando era pequeño. Era pobre y no tenía felicidad en mi corazón, no me sentía feliz por eso. Mas Jesús dice: felices los pobres en espíritu. Y luego yo entendí que él termina diciendo el versículo: porque ellos verán a Dios. O sea, la felicidad no es por ser pobre, sino es por llegar a ver a Dios. Pero luego de grande traté de entenderlo también y me topaba con esa palabra: felices los pobres en espíritu. Y no entendía. O sea, sí, ser humilde, ser sencillo, no ser creído, tal vez significaría eso, pensaba yo. No ser altanero, sino ser
de una manera distinta, porque hay pobres que a la verdad son más jactanciosos que los ricos. Hay pobres que son más creídos que los ricos. ¿Has visto personas así? Que te miran sobre el hombro y uno piensa y dice, este no tiene dónde, como dicen acá en la zona, ¿no? Dónde caer muerto, y te sigue mirando por arriba del hombro. Sin embargo, se creen superiores a los demás. Entonces, ser pobre no te hace ser humilde. ¿A qué se refiere con ser pobre en espíritu? Pasó el tiempo, me fui a la Facultad de Teología allá en Entre Ríos, en la universidad, y en la universidad estudiando, cursé la carrera de griego, y dije, bueno, ahora sí voy a entender lo que dice este versículo, porque voy a poder ver en lo original, a ver qué es lo que dice en griego. Y estudié y leí, aprendí algo de griego. No es que sea hablar griego, no, leo algo de griego. Y es interesante que cuando llegué a esta porción decía exactamente lo mismo. Pobres en espíritu. No tiene ninguna transliteración, está literal, así tal cual. Y no hay una traducción disponible o paralela sobre esto. Pobres en espíritu. Pues todas las Biblias dicen lo mismo. Todas las versiones. No hay ninguna que varíe en gran manera sobre esto. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Y ahí quedó. Mi curiosidad llegó hasta ahí, mi capacidad también. Así que un día estudiando en la facultad, en la carrera de arqueología bíblica, encontré los famosos escritos de Qumran, que son, para aquellos que no conocen todavía, unos rollos que estaban en el Mar Muerto, en unas cuevas fueron encontrados, rollos que databan de 400 años antes de Cristo, que fueron encontrados casi cerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esos rollos son importantes porque demuestran primeramente que la Biblia que tenemos hoy es tal cual la tenía Jesús, porque 400 años antes de que Jesús naciese, estaba de la misma manera en la que está hoy. Quiere decir que si en el principio era así, cuando llegó a nosotros es así, cuando Jesús la tenía era de la misma manera. No cambió, la palabra de Dios es exactamente igual. Es más, los escribas judíos, ellos en una línea contaban todas las letras, ¿sí? Contaban todas las letras y colocaban la letra del principio y la letra del final del renglón. Y ellos iban completando una a una las letras hasta que coincidía con la del medio. ¿Saben? De esa manera no le faltaba ni una jota ni una tilde. Eso es a lo que se refería Jesús también. Es interesante que los judíos, cuando llegaban a la palabra Jehová, ellos iban y se lavaban las manos antes de escribirla. Y cuando ellos transcriben la escritura del hebreo al griego, reemplazan la palabra Jehová por Adonai, que significa Dios. ¿Por qué? Porque no querían que los griegos o las personas que no eran judías pronunciasen el nombre de Dios. Por eso en algunas versiones de la Biblia aparece el Señor, ¿sí? En vez de Jehová dice el Señor, porque están siguiendo la traducción de griega que se llama Septuaginta también, que es la versión de los 70, sería en castellano, porque dicen que cuando Alejandro Magno llega a Palestina, toma toda Palestina muy rápidamente y les pide conocer la sabiduría de su pueblo y hace traducir todas las escrituras en 70 días, porque él estaba solo de paso. Y 70 sabios en 70 días, según cuenta la leyenda, tradujeron la versión Septuaginta, que significa esa, la versión de los 70. Así que Jesús utiliza esa versión para predicar. Y es interesante que no solamente en aquellos escritos del Mar Muerto, de Qumran, de las cuevas de Qumran, aparece la escritura, sino que también aparecen guardados otros pergaminos que tenían que ver con reflexiones propias de los sabios de su época. Nosotros conocemos como Talmud, que son enseñanzas de la gente de aquella época, de los sabios, los rabinos, los grandes pensadores de su época. Como hoy tenemos, por ejemplo, no solamente las escrituras, sino que también muchos otros libros, aparecían también otros libros dentro de esa colección encontrada en las cuevas del Mar Muerto. Y dentro de eso había también coritarios e himnarios. Tal vez cuando vos eras chico te acordarás, si sos cristiano de hace mucho tiempo, si sos creyente de hace mucho tiempo, que antes no teníamos tantos himnarios como ahora. Ahora hay himnarios por todos lados, la gente puede tenerlos, lo triste es que ya no los canta, ¿no? Pero los tiene. Antes la gente los copiaba a mano. ¿Te acordás cuando copiábamos los himnos, las alabanzas a mano? Y después cantábamos con los jóvenes en una orilla, en una plaza o en algún lugar, compartíamos esas alabanzas pero copiadas a mano. Bueno, también se encontraron escritos
de cantos y alabanzas. Y uno de ellos comenzaba de esa manera: bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí me llamó la atención y recordé esa inquietud de la infancia. Lo interesante de esto es que no estaba en hebreo, no estaba en griego. Este canto está en arameo, que es muy parecido al hebreo, como el español es parecido al portugués, y tienen frases muy similares. Se puede llegar a entender, si uno no tiene el oído muy aguzado, puede llegar a entender de todas formas lo que dice en portugués, ¿sí? Así que en arameo estaba escrito, y en hebreo o en arameo tiene un significado completamente distinto que en griego. La palabra espíritu es ruach. Ruach significa no solamente aliento de vida, sino también viento, ¿sí? Ese es el viento que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1. Ese viento impetuoso era el Espíritu de Dios. El viento es el Espíritu, ¿sí? Ruach. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres en ruach. ¿A qué se refiere? La palabra pobre también es tomada con una intención de que se humilla, de que se agacha, ¿sí? En la antigüedad, cuando pasaba un hombre rico, las personas se inclinaban delante de esa persona. Por eso es que Naamán, ¿se acuerda? Naamán se había enojado tanto con Mardoqueo, porque él no se inclinó delante de él. No era una costumbre propia de los judíos inclinarse sobre nadie, sobre todo si alguien no era parte de la fe. No lo hacían, no se inclinaban ante nadie, pero era costumbre de su época que los pobres se inclinasen delante de los poderosos, ¿sí? Así que eso significa la palabra pobre, el que se inclina, ¿sí? En arameo por lo menos, ¿sí? Luego fue traducido como pobre simplemente en griego, y por eso llega en castellano como pobre. Bienaventurado el que se inclina por el espíritu, los pobres en espíritu, los que se dejan moldear por el espíritu. Y tenía esta connotación, ¿sí? En el canto él hablaba de un campo sembrado de trigo, cuando el viento soplaba sobre él y forma esas especies de olas. ¿Viste alguna vez eso? ¿Sí? En un campo de trigo o un campo de cebada, o acá hay avenas a veces, cuando el viento sopla, ¿sí? O el arroz, vieron que él toma forma como si fuera olas de agua. Así, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que se dejan moldear por el espíritu. Y aquellos que no, ellos van a poder ver a Dios porque se dejan guiar por el Espíritu. Y los que no, vieron en el eucalipto, por ejemplo, él no se deja moldear, él quiebra cuando el viento lo choca. El pindó se dobla, por eso no rompen las tormentas, pero el eucalipto quiebra la rama. A veces Dios tiene que quebrarnos para que nosotros podamos llegar a entender o aceptar su palabra. Él tiene que quebrarnos a veces, porque nosotros no queremos escuchar su palabra. Bienaventurado aquel que se deja moldear por el Espíritu. ¿Quieres dejarte moldear por el Espíritu Santo? Que Dios obre en tu vida. Solamente decirle: Señor, yo deseo que vos me moldees, y vas a ser feliz. Feliz es aquel que se deja guiar por el Espíritu. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo. Ojalá también pueda ser esto una experiencia de tu vida y puedas dejarte guiar por el Espíritu Santo a lo largo de toda tu existencia. Y no seas rebelde a la voz de Dios. Si Dios dice no hagas esto, no lo hagas. Si Dios dice es malo aquello, no lo hagas. No porque está en tu corazón el deseo de hacerlo, vas a hacer todo. Porque el corazón es engañoso y nos lleva hacia las perversiones, hacia lo malo, hacia lo impuro. Pero Dios nos lleva hacia lo bueno, y lo bueno trae buenos resultados. Obre conforme a la voluntad de Dios. No sea como un niño caprichoso que no quiere, pero no quiere a veces las cosas buenas. Siga el camino del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. ¿Te gustó el tema que tratamos? Pedí nuestro seminario de apoyo espiritual gratuito. Junto te llegará también una Biblia de regalo. En él vas a encontrar el secreto para una vida mejor. Tenelo en tu casa sin costo. Hacenos llegar tu pedido por WhatsApp con tu nombre y tu domicilio al 37 55 52 66 04. Te lo repito, 37 55 52 66 04.